mensajes sobre el profeta Elías y estaremos durante varios domingos reflexionando en la extraordinaria vida de este héroe, de la fe de este hombre tan extraordinario, un hombre que el Señor levantó en medio de tiempos especiales, tiempos de oscuridad espiritual, tiempos de corrupción en una expresión bastante grande. Dios siempre tiene hombres especiales para tiempos especiales. Y el profeta Elías fue uno de esos. Creo que esta serie nos servirá de motivación para cada uno de aquellos que somos hijos de Dios en estos tiempos que también son muy similares a los que vivió el profeta Elías. Tiempos también de oscuridad espiritual, de rebeldía, en que hay muchos corazones endurecidos e indiferentes a Dios. Pero para estos tiempos es que Dios nos ha llamado, y para estos tiempos estamos con la responsabilidad de ser sal y luz del mundo. Al igual que Elías, tenemos la gran tarea de pararnos en la brecha. El primer mensaje de esta serie lo hemos titulado Un hombre en la brecha. Y me gustaría que leyéramos el pasaje que aparece en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, a partir del verso 29 hasta el capítulo 17, verso 1. Dice la Biblia: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías Tifita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa que tú nos dejas. Gracias por el ejemplo del profeta Elías. Gracias porque, Señor, podemos meditar en lo que fue su vida y cómo este hombre te sirvió con un corazón íntegro y con un corazón valeroso en tiempos difíciles. Ayúdanos en esta serie que comenzamos hoy, Señor, a descubrir tu voluntad para nuestras vidas y que nos deje un corazón obediente para someternos a ella, Padre. Imploramos la presencia y el poder de tu Espíritu en nuestra vida para exponer este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Repito, un hombre en la brecha, así se titula este mensaje. Bueno, realmente las filas de los héroes humildes se están volviendo cada día más peligrosamente escuálidas. Nuestro mundo se está volviendo un mundo de engreídos y vanidosos, cuyos logros son proclamados a son de trompeta por quienes lo alcanzan, en lugar de dejar que sean otros los que lo señalen. Es triste, pero el mundo ha estado mirando y está mirando no a genuinos héroes, sino más bien a caricaturas de lo que es realmente un héroe. Hoy en día ya no se busca integridad de carácter. Hoy en día ya no se buscan personas que realmente estén dispuestas a respaldar con su vida o respalden con su vida lo que realmente ellos creen. Anhelamos
encontrar verdaderos héroes. Personas que no solamente se muestren agradables, que no solamente se muestren atractivos a la vista, sino que una vez que son examinados bien de cerca, sus cualidades sean mejor que las que nosotros verdaderamente esperamos. Nuestro anhelo se satisface aún más cuando descubrimos que estos héroes se han mantenido verdaderamente humildes de corazón. Son individuos excepcionales que aman profundamente a Dios, que están dispuestos a mantenerse firmes, a no dejarse arrastrar por la corriente ni la presión que otros puedan ejercer sobre ellos. Están dispuestos a vivir lo que creen y a permanecer firmes en esa creencia sin importar cuántos sean los que le rechacen, cuánta sea la crítica. No le temen a los retos que aparecen frente a ellos. Son hombres y mujeres que se paran solos en la brecha. Bueno, estos son tiempos en los cuales se necesita mucho esa clase de héroes. Y como dije, sobre todo porque las filas de los verdaderos héroes cada día se hacen más peligrosamente cuálidas. Sobre todo el término héroe se ha ido devaluando tanto. Escuchamos llamar héroe a cualquier payaso o a cualquier personaje que aparezca haciendo cualquier ridiculez. Sin embargo, Dios tiene un concepto distinto de lo que es ser un héroe. Quiero invitarles a que durante varios domingos estemos meditando en lo que es realmente un héroe según la palabra de Dios. Y para eso quiero que tomemos el ejemplo del profeta hebreo llamado Elías. Pero antes de entrar de lleno en considerar sus experiencias, sería bueno que hagamos un poco de historia. Al final de la vida del rey Salomón, los que hemos leído la Biblia sabemos que se produce una guerra civil en Israel. El reino se divide. Al intensificarse el conflicto, el reino se divide en el reino del norte, más comúnmente llamado como Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Desde el comienzo de esta división hasta el mismo cautiverio de la nación hebrea, que abarcó un periodo de más de 200 años, el reino del norte, Israel, tuvo 19 monarcas, y todos ellos, dice la palabra, que fueron perversos. Se lo voy a decir como aparece en la Biblia: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El reino del sur, por otra parte, tuvo un liderazgo de 17 años, 17 gobernantes por más de 300 años. Solamente 8 de estos monarcas siguieron a Jehová su Dios, pero 9 de ellos fueron impíos. No sirvieron al Señor, no anduvieron con Él, eran reyes corruptos, depravados. El sureño reino de Judá terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Jesucristo, y el subsiguiente cautiverio de 70 años en Babilonia. Durante todo este periodo, un periodo de iniquidad, y debido a esa iniquidad de los muchos reyes y de la apostasía del pueblo hebreo, Dios comienza a levantar hombres a los que la Biblia llama profetas o videntes. Estos hombres tenían la responsabilidad de ir a esos gobernantes, al pueblo, y llamarlos al arrepentimiento. Eran los portavoces del mensaje de Dios, invitándoles a cambiar su vida y a buscarle con un corazón sincero. Pero la mayoría de los monarcas
no querían tener nada en absoluto que ver con estos mensajeros ungidos de Dios llamados profetas. ¿No le suena eso familiar? Veamos por ejemplo a Jeroboam, el primer rey del norte, del reino del norte, el rey que deliberadamente plantó las semillas de la idolatría entre el pueblo de Israel. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, verso 33, dice la palabra de Dios: con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. El primer reino del norte ordenó a sacerdotes, ¿para qué? Bueno, para la adoración de falsos dioses. Además de esto, reinó durante 22 años Jeroboam como un pícaro y un asesino. Luego vino su hijo y sucesor, Nadab, quien reinó en su lugar. Y la palabra nos dice en el capítulo 14 del primer libro de Reyes, verso 20, el tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Luego en el capítulo 15, verso 25, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. No sé si captaron la idea. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en el segundo año de Asa, rey de Judá. Uno reinó sobre Israel y el otro estaba reinando sobre Judá. Asa estaba gobernando en el reino del sur, Judá, mientras que Nadab lo hacía en el reino del norte, Israel. Ahora viene la pregunta: ¿qué clase de rey fue Nadab, hijo de Jeroboam? Bueno, allí en el verso 26 del capítulo 15 del primer libro de Reyes, dice la palabra: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con los que hizo pecar a Israel. Hizo lo malo, fue un desobediente. Pero Nadab duró apenas 2 años en el poder antes de ser asesinado por su sucesor. Luego en el verso 27 y verso 28 del primer libro de Reyes, capítulo 15, dice la palabra: y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Y viene la pregunta: ¿qué clase de rey fue Baasa? Verso 29: y cuando él vino al reino, mató a todos los de la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita. Verso 30: por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, todos los gobernantes del norte fueron malos, y algunos peores que otros. Baasa no fue peor, no fue el peor, pero también fue un perverso y asesino, y gobernó sobre Israel 24 años. ¿Qué pasó con él? Si vamos al capítulo 16, del 9 en adelante, dice la palabra: y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los cargos, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono,
mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos. Verso 12. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había profetizado contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Hermano, aquí tenemos una historia verdaderamente impresionante. Un asesino que reemplaza a otro. Un multihomicida acaba con la familia de otro multihomicida. O sea, fue toda una línea de hombres perversos, corruptos, impíos, que llegaron al trono e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, Dios estaba pendiente de todo esto. Sin embargo, por más malo que suene todo lo que hemos dicho, observen lo que se dice de Omri. En el verso 21 hasta el 26 del capítulo 16, dice la Biblia, fue entonces el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió, Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con todos sus ídolos. Y ahora miren lo que dice el verso 28. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. A pesar de todas las masacres que se llevaron a cabo, a pesar de toda la idolatría e iniquidad de los reyes anteriores a Omri, dice la palabra, hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Vaya, este hombre colmó el límite, se podría decir. Y después de él es que viene el rey Acab. Este es el rey que quiero que guarden su nombre, porque nos va a acompañar durante toda esta serie, porque fue este rey con el que Elías tuvo mucho que ver. Y déjenme decirle que si Acab era perverso, peor que él, mucho peor, fue la mujer que se buscó, Jezabel. Esta señora, si es que se le puede llamar señora, que realmente llenó el límite y que es un ejemplo de lo que a veces vemos en estos tiempos, donde el que lleva los pantalones no es la mujer, digo el hombre, sino la mujer. Jezabel era literalmente quien gobernaba sobre Israel. En este punto, y en Primera de Reyes, la narración dice que hubo un matrimonio y aparece Jezabel, verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Hermano, el matrimonio es una decisión muy seria. Las consecuencias se arrastran de manera permanente y por mucho tiempo. Este hombre tomó a esta mujer, él que estaba mal, y tomó a esta mujer, por eso tomó esta decisión, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, ¿por qué se empeña la palabra al decirnos el nombre y el linaje de la esposa de Acab? Hay dos razones fundamentales. Primera, porque era
la persona dominante en el matrimonio. Jezabel era quien en realidad gobernaba el reino. Era el poder detrás del trono, la mano que movía el guante, ¿verdad? La que realmente gobernaba. El gobierno de Acab fue en todo el sentido de la palabra, un gobierno de faldas. Jezabel gobernaba a su esposo. Este hombre tan perverso terminó buscándose una mujer peor que él y que lo gobernara. Y por consiguiente, al gobernarlo a él, estaba gobernando ¿a quién? Al pueblo. En segundo lugar, fue esta mujer quien inició el culto de Baal. El verdadero culto a Baal no fue practicado por los israelitas hasta que fue introducido por Acab, gracias a su matrimonio. Cuando Acab se casó con Jezabel, también trajo su herencia religiosa. Por eso dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual. Porque cuando usted se casa con una persona, si no es cristiana, usted está arrastrando con todo su background. Y ahí está, este hombre escogió a esta mujer y trajo con ella su herencia perversa, el culto idolátrico a Baal, que trajo muchos problemas para Israel. Cuando el culto a Baal se introdujo en el reino de Israel con sus prácticas paganas y su salvaje sacrificio, la cosa se puso peor que lo que estaba. Y vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos: Dios estaba pendiente de todo lo que estaba ocurriendo. Nada puede escapar a su mirada soberana y poderosa, como mismo está pendiente a todo lo que ocurre hoy en este mundo en el cual vivimos, que le ha dado las espaldas a Dios, donde el hombre se ha llenado de soberbia, siguiendo sus propios razonamientos, y ha decidido no tomar en cuenta a Dios. Aquí encontramos que Dios decide intervenir. Y para hacerlo, Dios escoge a un hombre. No escogió ángeles, no hizo una señal en el cielo para atemorizar a los israelitas, no mandó descargas de truenos, relámpagos, terremotos. Dios decide levantar a un hombre. Había un abismo tan grande entre él y el pueblo hebreo que ese abismo había llegado a su máxima anchura. Y dice la palabra en el verso 32 y 33: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acera representaba a la diosa principal de Tiro y era en la mitología de la idolatría la madre de Baal. Se esculpían columnas de acera. Ahora llegamos al capítulo 17 y en el verso 1 leemos estas palabras: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Metiéndose en medio de esta escena, en medio de esta escandalosa iniquidad, aparece Elías, el profeta enviado por Dios. Y quiero, aun cuando vamos a estar hablando más sobre él, muchísimo más, dar un rápido análisis de su presentación, que nos revelan tres factores acerca de quién era Elías. En primer lugar, su nombre. El nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. El Señor es mi Dios. Yo no sé si usted capta lo que nos está diciendo la palabra. Fíjense qué nombre, para qué tiempo.
Acab y Jezabel estaban al control del país y Baal era el dios que ellos adoraban. Pero aparece un hombre llamado por Dios, llamado Elías, entra en escena y su mismo nombre proclamaba esta verdad: yo tengo un solo Dios, cuyo nombre es Jehová, es el único a quien sirvo y ante quien estoy. Como ya dijimos, había un abismo espiritual inmenso entre Dios y su pueblo. Había alcanzado la máxima anchura y aparece este hombre llamado por Dios y se coloca en la brecha. Y para más detalles, este hombre estaba solo. Un solo hombre puede marcar la diferencia. No subestime la influencia de un solo hombre o una sola mujer de Dios. Jamás llegue a pensar que porque usted es el único que cree lo que cree, no está siendo de influencia. Si usted es un hombre o una mujer de Dios a quien Él ha salvado, ha redimido y ha colocado en este mundo en un contexto hostil, usted es de influencia. Dios le va a usar, y aunque sea el único, no está solo, porque Dios estará con usted. Este hombre aparece llamado por Dios y se coloca en la brecha. Un hombre con un nombre extraordinario. Su propio nombre proclamaba una verdad gloriosa que acusaba y condenaba a los perversos que controlaban el país. Pero ahora miremos un poco más. Su tierra, dice la palabra Elías Tisbita, o sea, era de Tisbe. Es muy poco lo que realmente se sabe sobre este lugar. Tan poco que ni siquiera sabemos dónde estaba localizado. Sin embargo, el texto sí indica que estaba en Galat, que quedaba en el área septentrional de Transjordania, probablemente en la parte oriental del río Jordán. Galat tenía ciertas características. Galat era un lugar de aislamiento. La gente vivía al aire libre. Un lugar donde es posible que la gente haya sido vigorosa y bronceada por el sol. Era una tierra austera. Y yo creo que el aspecto de Elías verdaderamente hacía armonía con esto. Por eso dice la palabra de Juan el Bautista que él era aquel Elías que había de venir. Porque cuando miramos la vida de Elías y la forma como vivía y las características de su carácter, encajan muchísimo. Juan el Bautista se parecía muchísimo. Era una tierra austera. Sus modales deben haber bordeado entre lo que llamaríamos un hombre tosco y ordinario. No era precisamente un hombre educado, no era un hombre fino, era un hombre tosco, probablemente un hombre ordinario, sin ninguna diferencia con muchos de los rudos personajes que Dios ha levantado en ciertos momentos en los que el mundo no lo esperaba. Porque dice la Biblia que Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios, que Dios no busca lo que nosotros buscamos. Así era este hombre. Hacía falta un hombre como Elías para aquellos tiempos tan difíciles que estaba viviendo Israel. ¿Saben? Hoy ocurre exactamente lo mismo. A pesar de nuestra indiferencia, a pesar de la apatía que muchas veces manifestamos y de estar constantemente quejándonos y suspirar que Cristo venga pronto, Él no viene, nos sigue dejando en esta tierra. ¿Y saben qué? Nos deja con un propósito. Estamos acá para ejercer influencia. Estamos acá para colocarnos en la brecha. Dios puede llamar a cualquiera de nosotros y ubicarnos en diferentes contextos donde Él quiere que su nombre sea proclamado, donde quiere que su nombre sea honrado a pesar de la oposición y el rechazo que puedan experimentar o que podamos experimentar. Se llamaba Elías, su tierra era Tisbe. Ahora miremos un poco acerca de su estilo. ¿Qué hace este profeta? Se presenta de pronto ante la persona más importante de Israel. Va directamente al rey.
Y yo no leo acá que vacilara en algún momento. Tampoco puedo leer a un hombre temiendo. Recuerden, sin embargo, que el reino de Israel había conocido 60 o más años de incredulidad, 60 o más años de homicidio, de idolatría, de iniquidad, de reyes asesinos. No había uno que tuviera vergüenza. Todo lo que había pasado por ahí era metralla de la peor clase. Además de esto, el rey de este tiempo y su dominante mujer eran lo peor de lo peor. En este escenario aparece un profeta salido de no se sabe dónde, que no respeta ningún protocolo, no se presenta formalmente, ni tiene ninguna consideración por la presencia real. Simplemente aparece y anuncia. Leemos el verso 1. Entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aparece este hombre con una clara misión, declarándose a sí mismo como siervo de Jehová Dios de Israel, cuando todo a su alrededor está mal, cuando todo a su alrededor es evidencia de un descarado culto a un dios pagano llamado Baal, y se aparece ante el rey con este anuncio: no habrá lluvia, ni siquiera rocío durante años, a menos que yo lo diga. Aquí yo veo a un hombre que está mostrando su puño en la misma cara del diablo. Es un hombre que está hablando sin pelos en la lengua. Está diciendo: con Baal o sin Baal, señores, ustedes no van a tener lluvia. Y si no hay lluvia, no van a tener cosechas. Y si no tienen cosechas ni lluvia, se morirá el ganado y también va a morir la gente. No es un mensaje agradable el que se le encomendó comunicar. Es más bien un mensaje de juicio. Y ante el mismo rey de Israel, es un hombre que aparece sonando una alarma, tratando de despertar a un populacho indiferente y hostil. Porque cuando Dios decide hacer esto, Él llama a hombres, levanta personas obedientes. Ahora recuerden lo que Dios llevó a escribir a uno de sus profetas en cuanto a esto. En Ezequiel capítulo 22, verso 30. Ezequiel capítulo 22. Dice la palabra de Dios: y busqué de entre los hombres, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hermanos, nuestro Señor está buscando todavía personas que marquen la diferencia en este mundo. No vivimos tiempos fáciles. Vivimos tiempos, como dije, de oscuridad espiritual, de indiferencia, donde la gente cada día es más rebelde a Dios, a su palabra, a los valores cristianos. Pero Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Él sigue hoy buscando personas que marquen la diferencia en este mundo. Y donde Dios va a mirar es a nosotros, los cristianos, aquellos que nos declaramos como hijos suyos. Por eso, si algo debe desaparecer de nuestra vida, es la mediocridad. No debemos atrevernos a disolvernos en la oscuridad o a mezclarnos en el escenario neutral del mundo. Eso es lo más fácil. Ir con la corriente, hacer lo que otros hacen. Total, hoy en día mucha gente se llama cristianos, pero no hay diferencia. Él está buscando personas que sean distintas. La vida de Elías nos enseña lo que el Señor demanda. Y quiero terminar recordando algunas lecciones que podemos aprender de valor eterno de un profeta parado solo en la brecha.
La primera lección es, amados hermanos, Dios busca personas especiales en estos tiempos de dificultad. Son tiempos malos, como nunca antes. El ser humano es el mismo, pero el nivel de degradación que ha alcanzado es muchísimo mayor. Nuestros pensamientos son como los de aquella generación antediluviana, de continuo solamente el mal. Son tiempos especiales, difíciles. Y Dios necesita a un hombre o una mujer especial. ¿Saben para qué? Para hacer brillar su luz en medio de la oscuridad. ¿Te has puesto a considerar que el lugar donde estás y las circunstancias en las cuales te encuentras no es un accidente? Para Dios no hay casualidades, no hay cosas que se salen de control. Él tiene un plan, un propósito. El estar donde estamos es porque Él nos ha llevado allí, no fue un accidente. Y es más, Él tiene un plan con nosotros en ese lugar. Dios estaba buscando a un hombre especial, a un hombre, y no lo halló en el palacio, en la corte, no lo encontró en la escuela de los profetas, andando allí con la cabeza baja, no, ni siquiera lo encontró en las casas de las personas comunes. Dios encontró a este hombre en un lugar llamado Tisbe, un lugar solitario, olvidado. Encontró al hombre que había de pararse solo en la brecha, pero era un hombre que no podía ser suave y afable, sino un hombre duro y rudo. Dios buscaba a alguien que tuviera la determinación inquebrantable de enfrentarse solo con el mal. Alguien que se atreviera a ir al rey o a cualquier persona en Israel y decirle: señores, lo que están haciendo está mal. Alguien que pudiera medirse de igual a igual con un idólatra y decirle: Baal no es Dios, Jehová es Dios. Ahora, hay un material que Dios mira y quiere que forme parte de aquellos hombres o mujeres que Él va a llamar. No es que sean personas de otro planeta, superhéroes como Superman, Batman o cualquier otro. El material que Él busca es que tengan fibra moral, carácter, hombres y mujeres que amen a Dios, que crean profundamente en sus valores. Por eso quiero hacerle algunas preguntas. ¿Qué tal está su estatura moral y su integridad? No le estoy preguntando su estatura física, no importa si es pequeño, si es alto, no, tampoco la apariencia, si eres atractivo o una persona no eres atractiva, no importa. La pregunta es: ¿cómo está su estatura moral y su integridad? ¿Ha comprometido sus principios éticos solo para mantener su negocio? Bueno, Dios entiende. Si tengo que decir una mentira o cometer un fraude, Dios entiende. Lo que no puedo hacer es quedarme sin trabajo. Bueno, si puedo darle cierta apariencia a este asunto cristiano y no tratarlo directamente o evadirlo, bueno, no puedo quedarme sin trabajo. ¿Ha corrompido sus principios para lograr una buena calificación? ¿Para ser aceptado? ¿Para poder lograr identificarse con la multitud que le rodea, que es una multitud que está en la onda y usted está fuera de onda? ¿Para ganar un nivel más arriba en su empleo o para conseguir un ascenso? ¿Ha comprometido sus principios transigiendo moralmente porque no quiere ser considerado un mojigato? Sí, porque aquel que cree en la Biblia y que cree en Dios, tú eres un religioso, un fanático. Yo soy cristiano, pero no fanático. ¿No han oído eso? Y lo escuchamos en la iglesia. Ve usted a un cristiano que ama a Dios y quiere consagrarse, y hasta los mismos cristianos a veces le critican. Tú eres un fanático. Coge las cosas con calma. Pero cuando uno sabe en quién ha creído y cuál es su responsabilidad, no puede vivir un cristianismo light,
Quienes se hallan cómodos en la corte de Acab no pueden pararse solo en la brecha como lo hizo Elías. La segunda lección y el segundo principio es que los métodos que Dios usa a menudo son sorprendentes. Ya esto lo he dicho muchas veces. A veces nosotros queremos que Dios se meta en la caja que hemos creado. Y no, porque Dios tiene que hacer las cosas de esta manera porque yo lo creo. Bueno, eres un tonto, la verdad. Los métodos de Dios son sorprendentes. Dios es un Dios que a menudo nos sorprende. De hecho, hasta sus métodos, cuando los consideramos, al menos a mí, me han parecido hasta ilógicos. Son métodos que en realidad no tienen sentido para nuestra mente finita. Por ejemplo, los hermanos de David se burlaron de él cuando apareció aquel muchachito a enfrentarse solo con aquel mastodonte. ¿Y qué decir de Josué? Marchando alrededor de las paredes de Jericó y sonando las trompetas. Eso no era una estrategia para ocupar una ciudad desde el punto de vista humano. Era algo ridículo. Estamos hablando de algo raro. Dios no levantó a un ejército para destruir a Acab y a Jezabel. Tampoco Dios llamó a señores brillantes para defender su caso, ni para tratar de impresionar sus majestades reales. Dios no hizo nada de eso. Es más, hizo lo inimaginable. Escogió a alguien como Elías. Y quiero que entienda que esto que les estoy diciendo no es algo único de la historia del Antiguo Testamento. Es un patrón que Dios sigue a lo largo de la Biblia. Todos los hombres que Dios eligió eran precisamente los que los seres humanos no habían elegido. Y luego encontramos al Señor Jesucristo llamando a 12 hombres toscos, temperamentales, violentos. Y estos 12 hombres serían los que Él le daría forma, los moldearía con la sagrada tarea de proclamar y llevar el Evangelio al mundo. Tercero, estamos parados frente a Dios. Cuando decidimos obedecer a Dios, entendiendo que Él nos ha llamado y colocarnos en la brecha, ¿saben? A fin de cuentas, donde nos encontramos es frente a Dios. Sabes que tú estás allí por algo. Y probablemente este sea el mensaje que Dios ha usado para decirte: tengo un propósito con tu vida. Mi pregunta es: ¿te encontrará preparado y dispuesto para mantenerte firme por Él? Bueno, pastor, será un poco difícil porque allá donde yo estoy soy un cristiano en servicio secreto. Sí, o sea, hay espías cristianos, ¿no? Nadie sabe que usted va a una iglesia ni es cristiano, solo usted. Solo usted. No quiere buscarse problemas. ¿Estará dispuesto a declarar su fe y mantenerse firme por lo que cree? Cuando Dios le llame, ¿hallará en su vida un corazón completamente suyo? ¿Podrá Él decir: el corazón de fulano o fulanita, ese corazón es mío, me ama de verdad? No, cuando viene a la iglesia, Él no lo hace para perder el tiempo o para tener un tiempo relajante en medio de la locura que se vive en el mundo. Él va a la iglesia porque me ama. Su corazón es un corazón conectado conmigo, sensible a mi palabra. Y cuando Dios mira esa clase de corazón, dice: ese corazón es mío. Y cuando lo miro, hay en él compromiso. Y es a Él a quien yo quiero usar. Quiero usar su vida para llevarle un mensaje al perverso de Acab. Esa es la entrega que yo estoy buscando. Cada uno puede responder esta pregunta. Si estas respuestas nos llevan a que tenemos un cristianismo que no ha puesto esa clase de resolución en nuestras espaldas, esa clase de calidad en la sustancia de nuestros huesos, entonces hay algo que está terriblemente mal, o con el mensaje que estamos escuchando, o con lo que hay en nuestro corazón. Dios está buscando hombres y mujeres que sean completamente suyos, hombres que no se desdibujen, que no desdibujen su personalidad cristiana. ¿Qué lugar le ha dado usted a Dios? ¿Saben? El mundo se pierde. Y
está perdiendo. Pero muchas veces hablamos demasiado y vivimos muy poco la fe. Queremos que la gente acepte el Dios en el cual creemos cuando ni nosotros mismos vivimos como Él quiere que vivamos. Sí, yo siempre lo he dicho, es muy fácil hablarle a otras personas que no lo conocen. Pero cuando se trata de hablar a alguien con el que tengo una relación, que sabe cómo soy y cómo vivo, el desafío es mayor. ¿Qué lugar le ha dado usted a Dios? Cualquiera que sea, Dios le dice: tú estás de pie frente a mí y quiero utilizarte. Quiero usarte como mi vocero especial en este tiempo, aquí y ahora. Elías, esta figura valerosa que salió de quién sabe dónde y que se metió de repente en las páginas de la historia, en la Biblia, es un claro ejemplo de una vida de alguien que se entregó a pesar de todo. Se entregó a Dios. A pesar de ser un hombre desconocido, a pesar de que era un hombre que provenía de un lugar apartado, atrasado, fue llamado para estar firme en contra del mal, en el más turbulento, en el más violento y en el más decadente de todos los tiempos. Ahora tómese unos minutos y mira a su alrededor. No a la gente que tiene aquí al lado. Tampoco podrá mirar físicamente porque hay paredes. Me estoy refiriendo a que piense. Piense en el mundo en el cual nos ha tocado vivir para este tiempo. Creo que va a coincidir conmigo en que la necesidad sigue siendo grande, inmensamente grande. Pero Dios todavía sigue estando en la búsqueda, porque hizo lo más extraordinario que podía haber hecho. Dios fue hasta el extremo de ofrecer su propio Hijo por los pecados de la humanidad. El pecado Dios decidió no ignorarlo, no podía ignorarlo, no puede ignorarlo, porque Él es santo. Pero para eso envió a su Hijo. Hay una respuesta al mal humano, y esa respuesta es Jesús. Somos nosotros llamados a llevar ese mensaje a tantas y tantas personas. Es difícil, lo sabemos, pero Dios solo espera una cosa: obediencia. Si Dios te ha llamado, si Dios te está llamando, Él está esperando que tú obedezcas. Pero no es fácil, pastor. Menos fácil era para Elías, y él lo hizo. Quiero que juntos meditemos ahora en lo que Dios hizo y en lo que tenemos nosotros la tarea de compartir, que es el mensaje de la cruz. Y para compartir ese mensaje tenemos que vivirlo y tenemos que estar conscientes de lo que Dios hizo. Hoy vamos a tener el servicio de Santa Cena. La palabra de Dios nos cuenta de cuando Jesús celebró la cena con sus discípulos, momentos antes de ser arrestado y después experimentar la muerte. Él lo dio como una ordenanza a la iglesia junto con el bautismo, para que cada cristiano mantengamos en nuestros pensamientos constantemente lo que Dios hizo por nosotros. Cuando el Señor estaba celebrando la cena con sus discípulos, les habló de que la Santa Cena era un símbolo de su muerte, aquella muerte que pronto iba a experimentar, aquella muerte que sería la solución al problema del pecado humano, y los mandó a ellos a que proclamaran este mensaje. Dice la palabra: Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera cada uno de ellos comenzó a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, la Santa Cena nos recuerda la muerte de Jesús. El pan es un símbolo del cuerpo de Cristo ofrecido en la cruz por nuestros pecados, y el vino de su sangre derramada a favor nuestro. Cuando participamos de ella estamos recordando ese sacrificio. Y dice la palabra, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Debemos hacerlo en memoria de Él. Para participar de la cena, primero es un acto para aquellos que ya han recibido a Cristo. Si usted no lo ha hecho, yo quiero invitarle en esta tarde a que lo haga. Y en segundo lugar, han cumplido con la otra ordenanza del bautismo. Solo es un acto para aquellos que han sido bautizados por inmersión en alguna iglesia evangélica. Si usted está bautizado puede participar. Si no o no ha recibido a Cristo, bueno, podrá presenciar este acto y que sea para su vida una invitación también a recibir al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta ordenanza. Gracias porque ella nos recuerda lo que Jesús hizo por nuestros pecados, Señor. Por lo que tenemos hoy un mensaje que proclamar, un mensaje que llevar a la corte de Acab, un mensaje de esperanza, que habrá juicio, pero hay una solución, hay una esperanza. Te pido en esta hora que seas con aquellas personas que están aquí, y si hay alguien que aún no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, permite, Señor, que pueda entregarse a ti. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.